Bendiciones en Cristo, agradecido con el Señor por sus excelsas verdades para compartir. Disfrutemos por un momento su magnífica palabra. Hoy se abordará el tema Un misterio manifestado. Leo en el nombre de Jesucristo Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Es interesante cómo el apóstol Pablo, después de desglosar la misiva a los creyentes en Roma, con gran énfasis a la iglesia conformada por judíos conversos al cristianismo, en la doxología final le presenta la manifestación del Señor de manera muy sutil, muy concreta, pero también muy explícita, manteniendo la pureza del monoteísmo de aquella época y de aquel pueblo. Cosa que no era muy difícil para los gentiles, ya que estos no traían una fe arraigada en el Dios verdadero como los judíos, y tampoco existía el dogma de la Trinidad fomentado por Roma 2 siglos y medio después. El problema de los prosélitos del judaísmo en aceptar que Jesús era Dios mismo manifestado en carne venía desde hacía muchísimo tiempo, debido a que aquellos prosélitos del judaísmo, poder aceptar que Jesús era Dios mismo manifestado en carne era fuerte, ya que ellos venían profesando desde hacía muchísimos años, unos 4000 años aproximadamente, un monoteísmo radical y apegado a la ley y a la tradición de sus patriarcas. Entonces no era cosa fácil para ellos, ni ha sido fácil para ellos poder aceptar la manifestación de Dios en carne en Jesús. En una oportunidad le dijeron al Señor: Abraham tenemos por padre. Nótese que Pablo en un primer momento se refiere a mi evangelio, no en el sentido de pertenencia, sino a su pregonación. En otras palabras, al mensaje que yo, Pablo, les estoy pregonando, les estoy anunciando, y así lo declara en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Como siervo de Jesucristo, llamado a ser testigo y apartado para el evangelio, es decir, para la buena noticia que Dios mismo había prometido a través de la profecía o por boca de los profetas en las Santas Escrituras. En un segundo momento, Pablo refiere a la predicación de Jesucristo, es decir, a la enseñanza, a la doctrina planteada por el mismo Señor durante el desarrollo de su ministerio. El apóstol plantea que la única base de confirmación son estos dos momentos, pues concuerdan en lo que respecta a la revelación de un misterio que estuvo oculto, es decir, encubierto, que se mantuvo en silencio, allí esperando el tiempo, desde tiempos eternos, dice la Escritura. Cuando se refiere a tiempos eternos, es un hebraísmo, ya que si hay tiempo, no hay eternidad y viceversa. Se usa la frase para indicar que, a pesar de estar profetizado desde siglos anteriores, solo fue develado, fue dado a conocer a posteriori. Por eso habla de tiempos eternos. Pero dicho misterio ha sido manifestado ahora. Ha sido dado a conocer a través de la misma presencia en carne del Señor, de Emmanuel, como evidencia indubitable y por la predicación del cumplimiento de la profecía, es decir, de los escritos proféticos, dice el verso 26, más o pero manifestado, es decir, revelado, manifestado o dado a conocer ahora, dice la Septuaginta, acorde o según la ordenación. La Vulgata dice conforme al decreto, es decir, que es manifestado, dado a conocer ahora del eterno Dios. Lo profetizó Isaías capítulo 52, versículo 6, mi pueblo sabrá mi nombre.
Jesús, dice Mateo 1:21, así lo dio a conocer el ángel, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, es decir, me manifestaré, me daré a conocer. Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nótese que esa frase está en pasado. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero aclara que el unigénito Hijo, refiriéndose a su tabernáculo, a su imagen visible, le ha dado a conocer. Ahora, ¿cuándo sucedió eso de darlo a conocer? Primero, con sus obras, señales y prodigios extraordinarios que solo Dios los puede hacer. Dar vista a los ciegos de nacimiento, hacer que la naturaleza le obedeciera, resucitar un muerto al cuarto día ya putrefacto, entre otros eventos maravillosos, y lograr vencer la muerte con la misma muerte para destruir a Satanás. Esto obviamente son evidencias que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Un segundo aspecto podría ser, como dice la Escritura, dar a conocer el nombre de Dios nuestro Salvador, Jesús, nombre sobre todo nombre, que no solo es usado para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas o sanar enfermos, sino que produce salvación, como afirmas en capítulo 4 del libro de los Hechos. Allí hay una afirmación en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un tercer elemento importante de referir también, Jesús mismo lo declaró en San Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Y en el capítulo 14, versículo 9 del mismo libro de Juan, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se te ocurre decirme que te muestre al Padre? Oye, Felipe, ¿qué estás preguntando? Estas son las evidencias de la revelación del misterio acerca de Jesús el Cristo, como dice el versículo 26, y se ha dado a conocer a todas las gentes, es decir, a la humanidad entera, con un propósito, para que obedezcan a la fe, es decir, que crean y obedezcan a su evangelio. Y cierra con unas palabras muy preciosas y muy precisas, al único y sabio Dios. Judas 1:25 lo manifiesta con mayor precisión. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Jesús significa Salvador, como lo plantea Mateo 1:21. Y Emmanuel, como lo plantea el mismo capítulo, el mismo libro, pero en el verso 23, que traduce Dios con nosotros. Por concordancia dice sea. Por concordancia de verbos es singular. Gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Además, Tito en el capítulo 2, versículo 13, ratifica que aguardamos, que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el capítulo 3, versículo 4 refiere a que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, Colosenses 1, 26 y 27 declara que ese misterio ahora ha sido manifestado a sus santos y entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tu conexión con Cristo es esperanza. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón, bendiciones.